Esta emisora les da la bienvenida al programa Encuentros con la Filosofía, para conversar poniendo en duda nuestras certezas, con la participación abierta de profesores de la Universidad Politécnica Salesiana, de la Universidad Central del Ecuador, de la Universidad Andina Simón Bolívar. Encuentros con la Filosofía. Se difunde semanalmente por las emisoras universitarias Infinito Digital, Voz Andina Internacional y Radio Faxo. Abrimos nuestros micrófonos. Bienvenidos y bienvenidas al programa semanal Encuentros con la Filosofía. Les saluda Edison Aguilar Santa Cruz. Encuentros con la Filosofía propone, con la colaboración de docentes universitarios, abordar en media hora un tema de la vida cotidiana desde una perspectiva filosófica. Saludo a Luis López, con quien compartimos la conducción de este programa. Hola Edison, muy buenos días. Es un gusto encontrarnos una vez más en este espacio de encuentros entre la vida cotidiana y la filosofía. Una propuesta para repensar y pensar la existencia humana desde la filosofía, precisamente ahora que vivimos situaciones tan difíciles como la pandemia producida por el COVID-19 y la guerra entre Rusia y Ucrania. Saludamos por supuesto también a Tito Chela, quien desde la cabina de la Radio Voz Andina Internacional y los medios virtuales hace posible estos encuentros. Agradecemos y damos la más cálida bienvenida al invitado de esta semana, César Solano. Es nacido en Cuenca, licenciado en Filosofía por la Universidad de Cuenca, máster en Estudios Ibéricos e Iberoamericanos por la Universidad Católica de Leuven, Bélgica. Es doctor en Filosofía, director de la carrera de Pedagogía de las Artes y las Humanidades y docente en las carreras de Filosofía y Cine de la Universidad de Cuenca. Es docente invitado en la carrera de Teatro y en la maestría en Filosofía de la Universidad de La Suaya. Es expositor en Bélgica, España, Colombia, Perú, México y Brasil. Tiene publicaciones en revistas nacionales e internacionales, sus líneas de investigación, filosofía latinoamericana y ecuatoriana, filosofía del arte, filosofía del cine. Bienvenido, César. Muy buenas tardes, estimados amigos. Agradezco mucho la invitación que se me ha realizado para poder dialogar con la filosofía en esta tarde. Gracias. En el programa de hoy trabajaremos el tema escogido por el profesor César Solano, filosofía y cine. Lo haremos en nuestros 3 segmentos clásicos. En el primero, llamado Vida Cotidiana, describiremos algunas referencias cotidianas a la relación entre filosofía y cine. En el segundo segmento, denominado Miradas Filosóficas, César Solano nos adentrará, desde su perspectiva filosófica, a su posición acerca de la relación entre filosofía y cine. Y, finalmente, en el tercer momento, ¿qué más encontrar?, nuestro invitado compartirá sus recomendaciones y sugerencias para que la audiencia de Encuentros con la Filosofía profundice la temática de esta semana. Empezamos este encuentro semanal dialogando con el docente César Solano acerca del tema filosofía y cine. El cine, una de las bellas artes presente en la cotidianidad de nuestras vidas, es una de las creaciones artísticas a la que tenemos mayor acceso y que puede tener contenido filosófico o que podemos generarlo. Por lo que, antes de mirar al nexo entre filosofía y cine, preguntamos a César ¿cómo entender el cine en la vida cotidiana? Bien, el cine, nacido a finales del siglo XIX, y claro, desarrollado todo el largo del siglo XX, se ha constituido no solo en un arte, como bien ya se ha dicho, el séptimo arte, sino como uno de los entretenimientos
más cotidianos que nosotros podemos encontrar. Claro que al principio era un poco, digamos, una cuestión incluso de celebración ir al cine, ir hacia este espectáculo, ¿no? Que tenía su propio espacio ritualístico, incluso podríamos decirlo así, pero a medida que los avances tecnológicos nos han ido facultando y facilitando para que este entretenimiento cada vez esté en nuestros hogares, ¿no? Claro, primero con la televisión y luego podríamos hablar incluso con los sistemas como por ejemplo el Betamax, el VHS, que ya facilitaron que el cine llegue directamente a nuestros hogares, luego el DVD, el Blu-ray y en la actualidad todas las plataformas de streaming que nos permiten justamente acceder a una variedad de películas que nosotros en cierta manera podemos disfrutarlas, pero claro, la propuesta que plantea la filosofía del cine es reflexionar con el cine. César, después de lo expuesto, te preguntamos, ¿qué incidencias podría derivarse del rol del cine en la sociedad? El cine tiene varias incidencias que, bueno, en cierta manera, claro, desde diferentes posturas podríamos pensar, digamos, desde la cotidianidad, incluso un poco, que el cine no es en realidad un aparato ideológico, incluso, sino que es una cuestión muy inocente que, en cierta manera, está ahí solo únicamente para entretener, pero haciendo una lectura un poco más profunda, ¿no? Y un poco pensando, por ejemplo, en este texto de Walter Benjamin, un texto de 1936, en la obra de arte en su época de su reproductividad técnica, Benjamin ya muestra un poco este papel del cine como un aparato ideológico que, claro, en el régimen nazi está funcionando como una manera de transmisión de sus ideas, ¿no? De adoctrinamiento a las poblaciones. Y claro, la propuesta de Benjamin es que este mismo aparato puede transformarse en una forma de hacer político, digamos, correcto, ¿no? Entonces, en este sentido, claro, el cine va a tener gran incidencia en nuestra sociedad porque de alguna manera va a operar como esa forma de adoctrinamiento que en cierta manera hace que nosotros copiemos modelos de vida de otras sociedades, sobre todo de las sociedades del primer mundo, que queramos aparentarnos mucho a las sociedades del primer mundo, pero también nos hace en cierta manera despertar de ese letargo, mostrándonos las realidades realmente muchas veces dolorosas que nuestras sociedades del tercer mundo las tienen, ¿no? Nuestras sociedades que en cierta manera estamos muy golpeados por estas presiones de las sociedades del primer mundo. Esto el cine en cierta manera intenta mostrarnos, concientizarnos y que, claro, demos una respuesta a esta situación. Muchas gracias, César. Damos paso al segmento Miradas Filosóficas. Esta semana en Miradas Filosóficas, sobre el tema filosofía y cine, nos permite preguntar al docente César Solano, ¿cuál es el nexo entre filosofía y cine? Clásicamente se ha mirado que el nexo entre filosofía y cine está establecido desde la estética, ¿no? Un poco, incluso existe una rama dentro de los estudios de cine llamado estética del cine, que es una referencia directa con la cuestión filosófica. Pero, sin embargo, también podemos nosotros darnos cuenta que el cine nos proporciona grandes problemas que clásicamente han estado ya presentes en la filosofía, ¿no? Como por ejemplo el tema ontológico, ¿no? Un poco, claro, en el cine no se refiere directamente hacia la cuestión de la realidad, ¿no? Sino cómo, en cierta manera,
el cine recrea esa realidad, ¿no? O por otro punto de vista, cómo construye esa realidad a partir de nuestra realidad. Entonces el tema ontológico está presente en estas relaciones entre el cine y la filosofía. Otro tema también clásico dentro de la filosofía es el tema de la verdad, el tema epistemológico, que también está muy presente en estos estudios, en estas relaciones entre filosofía y cine, que en cierta manera, claro, lo que nosotros vemos en las películas, lo que nosotros estamos experimentando en una película es la verdad o no, ¿no? Bueno, el tema también tiene que ver con la cuestión de la verosimilitud. ¿Cuánto se acerca una película a las cuestiones verosímiles, ¿no? Pero también cómo el discurso eh, cinematográfico crea un tipo de verdad, ¿no? Cuando nosotros, por ejemplo, vemos una típica película, digamos, comercial, una película de Hollywood, ¿no? Cómo nos muestran, hace un momento hablaba sobre este estilo de vida de las sociedades del primer mundo, ¿no? En donde todo está estratificado de acuerdo a ciertos parámetros, es decir, una forma de cómo esta presencia de la verdad discursiva se va presentando en los filmes, ¿no? Entonces, estos son clásicos problemas que nosotros podemos relacionar con la cuestión filosófica. Y claro, también el tema de la ética, ¿no? ¿Qué tipo de discurso ético se va construyendo en una película? Y este creo que es de alguna forma uno de los temas que un poco más se ha abordado, ¿no? Ya que en cierta manera siempre estamos nosotros en cierta forma pensando en las películas como una forma de referencia hacia una narrativa que nos muestra formas éticas, ¿no? Entonces, claro, el tema ético también está presente en este tipo de estudios, de estas relaciones entre cine y filosofía. Y por último, podríamos decir, claro, que ya habíamos analizado al principio que es esta forma política de cómo se va presentando el cine, ¿no? Esta forma de cómo el discurso ético pasa a un discurso político que en cierta medida, claro, es lo que nosotros estamos absorbiendo, incluso podríamos decir, después del visionado que hacemos de las películas. En este sentido, César, ¿qué hace que el cine evidencie en sus creaciones rasgos filosóficos? Mm, por ejemplo, cuando nosotros hablamos sobre las diferentes formas de realismo que existe en el cine, ¿no? El neorealismo italiano, por ejemplo, que como representantes está Roberto Rossellini, Vittorio De Sica, Luchino Visconti, ¿no? Todos ellos, por ejemplo, se remiten a estas formas de tratar de representar esa realidad que el pueblo italiano estaba viviendo después de la posguerra, ¿no? Películas como Alemania Año Cero, por ejemplo, de Rossellini, nos muestran cómo existe un deterioro eh, tanto material en la sociedad alemana de la posguerra, ¿no? El filme es rodado en Berlín, en donde se nos muestra justamente esa forma del realismo, esa forma de cómo la cámara va explorando casi documentalmente las calles de Berlín, ¿no? Muchas construcciones completamente destruidas después de los bombardeos. Bueno, entonces esas formas de acercarnos hacia la realidad. Y por otro lado, también nos refleja Rossellini en esta película, Alemania Año Cero, ese deterioro moral de la sociedad, ¿no? De la sociedad de posguerra en Alemania, en donde prácticamente no se tiene una brújula moral, no se tiene un fijarse hacia dónde la sociedad va caminando, ¿no? Porque, claro, la Segunda Guerra Mundial, el Tercer Reich, había implicado ese deterioro completo de todos los valores que en ese momento estaba viviendo
Alemania y por supuesto extendido a Europa. Entonces, esas relaciones nosotros podemos irlas encontrando a veces de una manera muy explícita, podríamos decir, pero en otras circunstancias de una manera muy implícita, que hay que rebuscarla, que hay que analizarla muy detenidamente, ¿no? Otra película que realmente eh, hay que analizarla muy detenidamente es la película Close Up, primer plano de Abbas Kiarostami, en donde, por ejemplo, él hace todo un ejercicio de tratar de formular nuevas formas ontológicas, nuevas formas epistemológicas de cómo entender la realidad, incluso podríamos plantearnos así. La película de Kiarostami cuenta la historia de un hombre que se hace pasar por un cineasta iraní, y claro, él va a la cárcel a entrevistarlo, tenemos partes documentales, ¿no? Porque claro, esto se acerca mucho más a la cuestión documental, el momento en el que Kiarostami entrevista a este personaje. En otras instancias tenemos recreaciones de la vida, del suceso, de la estafa que este individuo había hecho, y claro, representadas por él mismo, ¿no? Él mismo se está representando a sí mismo en la ficción. Y por último, existe una tercera etapa en la película, que es el registro documental del juicio que le están siguiendo a este individuo, ¿no? Entonces, claro, esto nos hace pensar esos niveles de realidad que puede provocar una película, ¿no? Que esos niveles de realidad y al mismo tiempo de verdad que una película podría construir en su discurso. César, la lectura de este nexo entre filosofía y cine es accesible solo a los expertos o puede de alguna manera el cine generar reflexiones filosóficas en los espectadores. No es necesario que uno tenga una formación filosófica, eh, incluso digamos, no solo únicamente básica, sino incluso desconocer completamente la filosofía para poder llegar a apreciaciones filosóficas. Como he dicho, por ejemplo, con las cuestiones que tienen que ver con la cuestión ética, con la cuestión moral, el espectador puede llegar a estas reflexiones. Y de igual manera con términos como las cuestiones epistemológicas, como las cuestiones ontológicas, también el espectador en cierta medida puede llegar a sus propias conclusiones, ¿no? No hay una necesidad, y creo que esto es una de las cuestiones que por qué el cine en la actualidad, y bueno, desde finales del 19 hasta nuestros días, realmente es una de los discursos preferidos de consumo que tenemos, ¿no? Porque es, en cierta manera, la forma más fácil de que nosotros podemos, en cierta manera, consumir este discurso, ¿no? Pero claro, a veces nos quedamos solo en el consumo y no en la reflexión, no en la crítica, pero insistimos, esto no tiene una necesidad de que esto se pueda hacer únicamente desde la cuestión filosófica elevada, ¿no? Sino una reflexión también la puede emprender una persona que no tenga una formación filosófica como tal. Damos paso a nuestro último momento, ¿qué más encontrar? Para indagar sobre cómo continuar las reflexiones acerca de la relación entre filosofía y cine. Hoy en Encuentros con la Filosofía, con César Solano, revisamos algunas referencias a filosofía y cine en la cotidianidad. Acto seguido, él ha descrito resumidamente algunas concepciones o algunos rasgos filosóficos en las relaciones entre filosofía y cine, tanto en su emergencia, continuación y uso. Pero
Dado que es imposible agotar el tema en una sesión, solicitamos a César sus recomendaciones bibliográficas, audiovisuales, para ahondar en esta temática. Bien, creo que uno de los textos más citados, más referenciados, digamos así, con relación a estas relaciones entre cine y filosofía, es el texto de Gilles Deleuze, Estudios sobre el cine 1 y 2, ¿no? Bueno, en realidad son dos textos. El primero que hace referencia a la imagen movimiento y el segundo que hace referencia a la imagen tiempo, ¿no? Deleuze aquí plantea justamente una idea muy, en cierta manera, eh, eh, bueno, digamos, novedosa en el sentido en el que habla acerca de esta referencia que si bien los filósofos realizan conceptos para, por ejemplo, interpretar la realidad, interpretar el mundo, interpretar la verdad, los cineastas se valen de imágenes para hacer lo mismo, ¿no? La imagen tendría casi la misma fuerza del concepto desde esta categorización de Deleuze, ¿no? Y luego, claro, por eso es que él hace esta división de la imagen tiempo y la imagen movimiento. Otro texto que es muy recomendado, pero digamos un poco complicado de conseguirlo, es el texto de Ion Jarvie, Filosofía del Cine, justamente, ¿no? En donde él plantea los temas de ontología, epistemología y estética. Este texto hace una recopilación un poco incluso histórica de cómo se ha ido desarrollando la cuestión de la filosofía del cine y cómo, claro, las imágenes tienen esa capacidad de repensar estos problemas clásicos de la filosofía, que son la ontología y la epistemología. Eso en cuestiones de referencias bibliográficas. En cuanto a lo que podrían ser referencias filmográficas, creo que autores, bueno, y esto un poco no quiero en realidad tener una posición incluso academicista o elitista frente al gran consumo de imágenes que nosotros tenemos, ¿no? En la actualidad, las películas de superhéroes, por ejemplo, están siendo muy populares, que claro, la taquilla prácticamente es una cuestión que desborda las expectativas. Pero sin embargo, claro, hay que mirar ciertos directores, ciertos referentes de corrientes cinematográficas que al no tener estos contenidos, digamos, tan comerciales, muchas veces se nos hace muy problemático, en cierta manera, el visionado, ¿no? Recordar que desde el principio del cine ya habían joyas que realmente están en el olvido, que muy pocas veces son consumidas, ¿no? Eh, joyas del expresionismo alemán, o del cine soviético, ¿no? Y claro, ya he referenciado al neorrealismo italiano, que también es muy importante para la construcción del cine, o la Nouvelle Vague francesa, ¿no? Y claro, otros tipos de cine que en la actualidad se van más por la línea, por la orientación de cine de autor o cine independiente, ¿no? Que no necesariamente están ligados con las grandes productoras de Hollywood. Este tipo de cine, en su gran mayoría, porque también no podemos decir que todo este cine tiene una carga filosófica, pero en su gran mayoría siempre tienen referentes filosóficos que nos pueden llegar a, a reflexionar muy profundamente. Bueno, con esto también, bueno, pido permiso a los amigos de la radio para poder hacer
una invitación. En Cuenca, nosotros en la Universidad de Cuenca tenemos las jornadas de cine y filosofía, que es un programa que lo venimos desarrollando por 5 años. Estamos justamente comenzando el 5.º año de esta propuesta. Y la temática que vamos a abordar ahora es el cine de Luis Buñuel, ¿no? El cine surrealista de Luis Buñuel. Esto se va a desarrollar los días domingos del mes de abril, comenzando este 3 de abril. Y claro, van a ser online, quedan cordialmente invitados. Les voy a pasar la invitación por WhatsApp para que ustedes también puedan tenerla. Es una propuesta en la que está abierto a público en general, no necesariamente especialistas de la filosofía o del cine. Hemos tenido experiencias antes de la pandemia muy bonitas. Llegaba gente del colegio, ¿no? Gente de la secundaria, y bueno, a experimentar otro tipo de cine que no necesariamente es el cine comercial. Esas serían mis recomendaciones por el momento con relación a esta relación entre cine y filosofía. Bueno, muchas gracias por la invitación, César. También todos los radioescuchas quedan invitados. Si bien, como de costumbre, quedan aún muchas cuestiones abiertas, cerraremos este encuentro preguntando: ¿qué otros términos y conceptos se vinculan a la relación entre filosofía y cine? Bueno, también tendríamos, por ejemplo, la idea de crítica, ¿no? Esto es una cuestión bastante polémica en cierta medida, puesto que los críticos cinematográficos sí necesitan una gran dosis de filosofía para poder revisar sus películas, ¿no? Para poder hacer una buena crítica cinematográfica, creo que hay una necesidad de tener un fundamento filosófico fuerte, porque una crítica cinematográfica no solo únicamente que puede quedarse en el hecho de esta película me gusta, es buena, o bueno, en cierta manera cuestiones técnicas de la película, sino también ese fundamento de cómo esta película orienta en cierta manera hacia la reflexión filosófica. Otro término que quizás podríamos tener, otra categoría que podríamos tener, es el de filmosofía, ¿no? Que es un poco, claro, pensar esta categoría de la reflexión filosófica desde el mismo cine, ¿no? La filmosofía, que es algo que se está trabajando desde los 90. Básicamente es lo que se me ocurre por el momento en cuanto a términos. Concluimos este encuentro semanal con la filosofía con nuestro agradecimiento a ustedes radioescuchas, al invitado César Solano y a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional. Recuerde, recibimos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico encuentrosconlafilosofía@gmail.com. Hasta el próximo Encuentro con la Filosofía. Agradecemos su sintonía a Encuentros con la Filosofía. el programa que impulsa el filosofar como acción compartida desde las radios universitarias. Les invitamos a compartir las próximas emisiones de Encuentros con la Filosofía por esta emisora.